Bien, en la anterior clase habíamos concluido en que existen dos sistemas de preesforzado, dependiendo si los cables o torones son tesados antes o después del endurecimiento del hormigón. De ahí viene el pre y el post. Vamos a ver primero en qué consiste el pretesado o pretensado. Cualquiera de los dos, lo mismo. Bien, el término pretensado se usa para describir cualquier método de preesforzado en el cual los talones se tesan antes de colocar el hormigón. Obviamente que si se tesan antes, quiere decir que no se puede colocarlos curvos, son talones totalmente rectos y estirados. Antes del hormigonado, los cables o torones de acero se estiran y anclan temporalmente contra dos estribos de un campo de tesado o contra encofrados metálicos suficientemente rígidos, estancos, indeformables e indesplazables. Este es un campo de tesado donde tenemos la pista de tesado que generalmente se hace en el piso y tenemos dos estribos totalmente rígidos, estancos, indeformables e indesplazables. Esta rigidez es importante para que no nos engañe la tensión que estamos aplicando en el gato. Entonces, para esto lo que se hace es anclar en uno de los lados en lo que se llama anclaje pasivo o anclaje muerto. Y del otro lado, recién se estiran los cables, teniendo ya presente los conos de anclajes, ya sea cono macho o cono hembra. Entonces se estiran los cables y después recién se vacía el hormigón. Entonces, por eso se llama pre, porque primero se estiran los cables, después se vacía el hormigón, y una vez que el hormigón ha adquirido su resistencia característica, entonces recién se liberan los torones lentamente de este anclaje. Digo lentamente porque si nosotros cortáramos aquí, por ejemplo, el chicotazo que produce esto haría que se rompa la estructura. Entonces, como nosotros tenemos los cables colocados debajo del eje neutro, obviamente al rato que está transmitiendo su reacción el cable al hormigón, por esta excentricidad se está produciendo el momento interno de la estructura. Pues quiere decir que esto va a subir allá y esto va a subir allá. Son los momentos internos. Y ese momento interno hace que nuestra estructura se deforme en la parte superior, pero también se deforme en la parte inferior. Obviamente que estas deformaciones que estoy creando son exageradas, porque, por ejemplo, en un puente de 40 metros de luz sin apoyos, lo que llega a levantar son 2 a 3 milímetros en el centro. O sea, si uno se echa en el piso, puede ver la luz aquí, pero la deformación es casi imperceptible. Sin embargo, el hecho de que tenga una luz aquí, entre la pista de tesado y el hormigón, o la estructura, nos garantiza que está totalmente comprimido de acuerdo a la tensión que hemos aplicado en el gato. Esta tensión que hemos aplicado en el gato siempre es una fuerza, es la fuerza de preesforzado. Entonces jalamos los cables a la determinada fuerza, que está expresada en kilopondio, y una vez que se ha fraguado el hormigón y ha adquirido su resistencia característica, recién se sueltan lentamente los cables, y los cables van a tratar de volver a su posición inicial. Y el rato que están volviendo a su posición inicial, están produciendo la compresión uniforme en todo el elemento estructural. ¿Alguna pregunta? Una consulta, Inge. Adelante. El gato no se ve muy bien, es un cuadradito, es de goma, es de hormigón, ¿o de qué es el gato? ¿O de qué está hecho? No, el gato es de fierro, el gato es de fierro. Lo vamos a ver en la próxima clase, cuando veamos complementos necesarios para el hormigón preesforzado. Vamos a ver los gatos de tipo S y los gatos de tipo normal. Los gatos de tipo S tienen doble efecto. Y aquí me preguntas, por un lado estiran los cables
y por el otro lado comprime el hormigón. Estira los cables igual que el gato estira, o sea, los conos en la carcasa del gato se anclan a través de ruleros y se jalan los cables. Ese es el sistema postensado. Y por otro lado, los conos machos ingresan dentro del cono hembra, produciendo la compresión del elemento estructural. En cambio, estos que son de pretensado, porque aquí solamente se tensan uno por uno los torones, no es como en un postensado que puede ser un grupo de torones. Entonces se jala el cable y se puede anclar provisionalmente aquí hasta que se vacíe el hormigón y adquiera su resistencia cilíndrica. Una vez que ha adquirido esto, aquí se lo libera lentamente para que el cable empiece a retornar a su tamaño inicial. Y al tratar de retornar en ese sentido el cable a su tamaño inicial, está transmitiendo su reacción al hormigón, produciendo la pura compresión. Y debido a la excentricidad se produce el momento interno. Esto ya les dije que el momento interno de una estructura, el momento interno de una estructura es igual al preesfuerzo por la excentricidad. Entonces, si yo aumento mi excentricidad, si yo podría aumentar esta excentricidad aquí, entonces necesariamente para un mismo momento interno estoy disminuyendo mi preesfuerzo. El disminuir mi preesfuerzo significa que estoy utilizando menor cantidad de cables. Y al utilizar menor cantidad de cables o torones estoy entrando dentro de un sistema económico. En cambio, si no tengo yo la excentricidad 0 a 0, solamente el preesfuerzo va a trabajar. Hagan de cuenta que el preesfuerzo es 1. Entonces, la excentricidad es 1. Entonces, el preesfuerzo es la fuerza por 1, es la misma fuerza. Quiere decir que solamente estoy creando compresión pura del elemento. En ese caso, como la excentricidad es 1, mi preesfuerzo tiene que subir necesariamente. Y al subir mi preesfuerzo, estoy aumentando mi costo de la estructura. ¿Está claro? Sí, gracias. Inge, y un videíto no pudiéramos ver para la próxima clase, tal vez, Inge, para que podamos notar un poco mejor. Creo que no tengo, pero voy a ver en internet si puedo bajar alguno. Pero ustedes tienen capacidad imaginativa, pues. Imagínense que tiene un campo de tesado. Este es un muro y este es otro muro, ¿no es verdad? Entonces yo hago pasar un cable, que no está hecho nada. Entonces yo lo anclo aquí y lo estiro el cable del otro lado. Entonces el rato que yo he estirado del otro lado, recién vacío mi hormigón y espero que fragüe y que adquiera su resistencia característica. Entonces, una vez que ha adquirido su resistencia característica, recién empiezo a saltar lentamente los cables a través del gato. Coloco el gato y lo voy soltando poco a poco. Entonces el cable que estoy soltando poco a poco trata de volver a su tamaño inicial. Y al volver a su tamaño inicial me está transmitiendo esa su reacción al hormigón, produciendo una compresión pura. Y gracias a la excentricidad que yo tengo, entonces lo que estoy logrando es un momento interno. Ese momento interno que produce esta excentricidad por el preesfuerzo hace que se deforme hacia arriba mi estructura. Es lo que se llama tensión previa, cosa que no existe en el hormigón armado. La tensión previa significa aplicar tensiones antes de la aplicación de las cargas. A eso se refiere tensión previa. Voy a ver, pero si consigo un video de estos, con todo gusto lo voy a pasar. Bien, aquí. Inicialmente, no es posible obtener cables curvos, disminuyendo en ciertos casos el efecto del preesfuerzo, anulando la adherencia con tubos plásticos. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del sistema pretensado hay dos posibilidades. Uno es con cables adheridos y el otro es con cables no adheridos. El ejemplo que estamos dando aquí, era con cables no adheridos. O sea, el hormigón está embebiendo directamente al cable.
No hay posibilidad. Entonces, no necesitamos cuñas, no necesitamos nada porque el cable está totalmente embebido en el hormigón y como ya ha fraguado el hormigón, sus reacciones directamente es lo que se me va a producir la compresión. Esos son cables adheridos. En cambio, cables no adheridos, y vamos a ver después cuál es la diferencia, es que este cable yo lo hago entrar dentro de una vaina. Hay una vaina. Entonces, estiro yo los cables. En realidad no necesito estirarlos si no es adherido. Entonces yo vacío mi hormigón y recién meto por la vaina los cables y los estiro. Entonces aquí yo necesito una cuña. Aquí. Necesito una cuña y a este lado yo lo jalo. ¿No es verdad? Y coloco otra cuña aquí. Entonces el rato que voy soltando esto, las cuñas ingresan dentro del hormigón. Estas cuñas ingresa aquí e ingresa aquí. Las cuñas, ¿no es verdad? Está cuñado y cuñado. Entonces, como el cable está volviendo a su tamaño inicial porque ha sido estirado, estas cuñas colocadas a una cierta excentricidad también me están produciendo un movimiento interno. Una compresión pura y un momento interno que es el esfuerzo por la excentricidad. En este caso, estamos hablando de pretensado con cables no adheridos. ¿Qué ventaja tiene esto y qué desventaja también tiene esto? En este tiene menor cantidad de pérdidas, ya que no hay una fricción entre el hormigón y el cable. Directamente el hormigón está abrazando a la vaina y el cable está libre adentro. Entonces, cuando se lo suelta, el cable libremente se trata de volver a su tamaño inicial. El gran problema de esto es que no sirve para prefabricar. Porque imagínense que yo lo corte aquí, hago un corte aquí. ¿Qué significa? Que revienta mi estructura porque estoy cortando el cable. Entonces no puedo yo cortarlo. En cambio, en el sistema de cables adheridos, vamos a ver otro caso, estoy borrando ahora la vaina, en el sistema de cables adheridos, yo puedo cortar donde quiera. Puedo cortarlo aquí, puedo cortarlo aquí, aquí. ¿Por qué? Porque la compresión que me está creando la reacción del cable sobre el hormigón es uniforme en todo, es uniforme. Como está embebido el cable en hormigón, yo lo corto aquí y se queda esa pieza. Yo lo corto aquí y se queda esta pieza. Entonces, este sistema de cables no adheridos nos sirve para hacer prefabricados de hormigón, como es el caso de las viguetas que utilizamos para la losa alivianada. Fíjense que cuando vamos a una tienda que vende estos elementos prefabricados, nosotros decimos, necesito 50 de 246, 80 de 428, y les dice ya, en 2 días se los entregamos en su obra. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no han ido a fabricar ese rato. Ya tienen, en Santa Cruz, por ejemplo, ahí tienen una mesa de 120 metros lineales. Y esos cables han sido pesados y vaciados en hormigón y le meten vapor. El vapor es un excelente acelerador del fraguado. Además que le meten acelerante y fraguado más. Entonces tiene una pieza de 120 metros de largo que yo lo puedo ir cortando donde yo quiera, obviamente. Y al momento que lo corto, el cable está ya comprimido, entonces se queda ahí. Se van a fijar que todas estas piezas, todos estos que estoy cortando, no se quedan así. Todas las piezas que yo corto lentamente, obviamente, se van a deformar así. Quiere decir que si yo compro una vigueta de 4 metros y le pongo un apoyo aquí y un apoyo aquí, no se va a deformar, la van a ver deformada hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que con la pura compresión está evitando que se caiga. O sea, ese es el principio básico del hormigón preesforzado, que trabaje a la pura compresión. Entonces, cuando yo estoy hablando de cables adheridos, puedo cortar donde quiera. Entonces, cuando ustedes hacen un pedido
y dicen quiero 48 de 240, van cortando 48 de 240. Los pedís, entonces a los 3 días han terminado de cortar y se lo entregan. ¿Por qué? Porque esos elementos ya están prepensados. Lo único que se hace es cortar al tamaño que pide el cliente. En cambio, cuando es con cable no adherido, yo lo corto y reviento, porque el cable está libre dentro de la vaina. ¿Está claro esto? Sí, una consultita. Sí, adelante. ¿Cómo podemos definir el campo de tesado que es netamente rígido, al igual que los anclajes? Porque como se tiene una pista de 120 metros, sí, obviamente mayor luz, más deformaciones se tienen. Entonces, no se deformaría también el campo de tesado de manera excesiva. Qué buena pregunta. Lo que pasa es que estas, por ejemplo, Comaco, es la que estoy hablando, que tienes mesas de 120 metros, pero está en Santa Cruz, no aquí. Lo que pasa es de que ellos colocan aquí galletas. Van colocando galletas creo que son, no me acuerdo ahorita, pero creo que cada 220 colocan galletas aquí. Entonces, entre 220 y 220, este cable no se arquea. Y además que está tesado, está totalmente tesado. Entonces, en una longitud larga, obviamente, se produciría una catenaria, ¿no es verdad? Pero como estoy colocando galletas aquí que tienen una resistencia mayor a la del hormigón, entonces directamente el cable tesado está apoyado. Entonces no hay ninguna deformación. Ese es el sistema de prefabricado que se tiene en viguetas. En cambio, si yo quisiera hacer prefabricado con viguetas no adheridas, tendría que hacer una por una, ¿no es verdad? Al tamaño que necesite. Esta longitud de aquí. Aquí no podría cortarla, entonces tendría que ser una por una de este tamaño. En cambio, aquí yo puedo cortarla donde quiera. ¿Está claro? Sí, que es como si las galletas estuvieran dando una contraflecha a la contraflecha del cable. Las galletas solamente están garantizando que el recubrimiento, el cable que está aquí, en todo lado tiene la misma separación de la base. Nada más. Fíjense que primero estiro el cable, se lo estoy estirando así el cable, ok. Pero este cable, por la longitud, estamos hablando de 100 metros, digamos, podría formarse así, ¿no ve? Catenaria. En cambio, si a este cable yo le coloco aquí soportes, aquí, cada cierto, ese cable que está tesado ya no va a formar esta catenaria, eso ya no. O sea, estoy logrando que sea completamente recto. Y al tesar estoy logrando que sea recto, pero en la longitud podría tener una catenaria. Entonces yo lo voy colocando galletas aquí, porque después igual lo voy a vaciar. Entonces quiere decir que no estoy debilitando, no estoy haciendo nada, y más bien estoy garantizando que el cable, el rato que yo coloque el hormigón, el cable está totalmente horizontal. Ahora, este campo de tesado, ¿cómo se lo hace? Ya les digo, por ejemplo, bueno, los dos puentes que han hecho los pasos a desnivel en la Mollurina y en la Recoleta, o sea, en la avenida Uyuni han hecho una pista totalmente horizontal. Creo que tenía 42 metros de largo. Y han vaciado un muro de hormigón cíclope aquí, y otro muro de hormigón cíclope aquí, con sus tubos de luz. Entonces, ya estaba calculada la distancia, obviamente. Entonces, lo que ha hecho la empresa es meter el cable a través de este hueco. Y de este hueco, hacer pasar el cable, trabarlo aquí y jalar de este lado. Entonces, está metiendo el cable sin ningún problema, porque no hay hormigón, no hay, ¿no es verdad? Entonces, coloco una cuña aquí. Si es que no ha adherido, coloco una cuña aquí, otra cuña aquí para que las cuñas penetren. Pero si es adherido, no estás poniendo absolutamente nada. La adherencia que existe entre el hormigón y el acero es suficiente para que al tratar de devolver el cable a su tamaño inicial, se produzca la compresión de toda la estructura. ¿Alguna pregunta más? Sí, una preguntita. Adelante.
Estábamos viendo gran cantidad de empresas que se están dedicando a la producción de viguetas, Inge. Y Sí, no sé sí. cómo se pudiera controlar, digamos, la calidad de que nos están vendiendo, ¿no? ¿Habría alguna manera? Porque no sabemos qué tipo de hormigón están usando. Tampoco hay Claro, algunas que son claro. medio truchas, podemos decir, ¿no? Pero dije, nosotros deberíamos poder tratar. Se las ven lisas, ¿no ve? Como si tuviera cangrejera o porosidad, ¿no es verdad? Sí, sí, Usted sí. también debió, sí, usted también debió ver en tecnología del hormigón, cuando ha llevado hormigón 1, han visto las pruebas de carga que se hacen. Por ejemplo, si una losa, yo dudo de que esa losa resista el peso, entonces yo hago una prueba de carga. ¿Y qué significa? Meter bolsas de cemento, haciendo una similitud como si esas bolsas de cemento fueran personas. Entonces yo mido la deflexión que tiene esa losa. Y si esa deflexión es más que la admisible, directamente yo rechazo la losa. Eso es lo que se llaman pruebas de carga. Ahora, qué pena que no hayan sido mis alumnos cuando estaba construyendo los dos puentes sobre el río Rocha en el 6 de agosto, porque allá hemos construido dos puentes gemelos, si quieren, porque uno es igual que el otro, uno es para ir y otro es para volver. Y hemos hecho eso porque al medio está la serpiente negra, pero una vez que hemos acabado, hemos hecho las pruebas de carga correspondiente. ¿Qué significa eso? Que hemos cargado 4 camiones en cada uno de ellos, simulando el tren tipo. Y he estado toda la noche ahí, y por abajo tenían sensores que detectaban cuánto era la flecha que estaba produciendo. Entonces, toda la noche han estado los 4 camiones por cada uno de los puentes. Y al día siguiente es carga viva en circulación, pero los 4 camiones iban y venían durante 1 hora para ver justamente la deflexión que se produce, el momento que pasa el vehículo y cuando no pasa, cómo recupera su estado elástico. Esas son pruebas de carga. Por consiguiente, si esta vigueta está calculado, supónganse, para resistir 200 kilos por metro cuadrado para una casa, entonces yo le coloco bolsas de cemento encima de eso le coloco bolsas de cemento y la dejo ahí y mido su deflexión. Aquí le coloco bolsas de cemento, aquí, que simulen la carga que va a resistir después de esta viga. Y voy a ver si esto pasa al horizontal o no pasa al horizontal. Si se está acercando al horizontal, yo paro de la prueba porque sé que se va a reventar cualquier rato. Cables demasiado pesados. Eso quiere decir que el hormigón que han vaciado aquí es pésimo. No va a aguantar directamente la resistencia cilíndrica especificada. A esto se llama pruebas de carga. Por eso es tan importante comprar estos elementos prefabricados de producciones conocidas, donde sabemos de que la garantía que ellos tienen es justamente su producción. Porque si yo compro por más barato unas viguetas y las veo medio con porosidad, prefiero hacer la prueba de carga antes de que se me mate personas, ¿no? Porque si cae una losa, seguramente porque tenía carga viva encima, carga viva significa vidas humanas, y voy a matarlas. Entonces, hay formas de controlar esto a través de pruebas de carga. Pero, por ejemplo, si es Comaco que me está vendiendo, si es Hormipretra que me está vendiendo, yo de solamente ver sus viguetas sé que no necesito hacer prueba de carga. Lo único que les voy a decir es, ojo, una vigueta es más o menos así, les voy a decir cómo funciona para que después se den cuenta. Obviamente que no es así rectangular. Una vigueta tiene esta forma, para que vean un poquito. Sí, más o menos así la vigueta, y tiene un cable aquí, otro cable aquí, otro cable aquí y otro cable aquí. Entonces, tiene esta forma, pero entonces, el rato que yo he tesado estos de aquí, se me deforma hacia arriba.
justamente porque voy a empezar a trabajar a la pura compresión. Entonces, si esta vigueta yo la veo bien, pero si la empresa me dice, esta vigueta le sirve para 2 metros, y después le pido una vigueta de 5,80 y me presenta la misma, me está tomando el pelo, ¿no es verdad? Porque no puede ser que una misma vigueta con las mismas características me cubra lo mismo 2 metros que para 5,80 metros. Entonces, ¿qué es? Cuando son más de 4 metros, este peralte de aquí sube de 10 a 12 y se aumenta esta de aquí. Para todas las mesas, para todas las viguetas menores a 4 metros tiene 1, 2 y 3 nada más. Y si es más de 4 metros, se aumenta 1 más aquí. Ustedes me dirán, ¿y para qué es este? ¿Para qué sirve el de arriba? Justamente para qué. Fíjense qué es esto. Este es mi núcleo central, ¿no es verdad? Este es mi núcleo central. Entonces, si no tuviera esto, estoy fuera del núcleo central. Y si suelto este o teso este, se va a producir una torsión y va a reventar mi pieza. Entonces, estoy colocando este de aquí arriba para soltar este y este al mismo tiempo y que la resultante esté dentro del núcleo central. Y cuando suelte este, que me llega aquí, mi resultante. ¿Qué quiere decir? Es la mayor distancia que yo puedo tener del K sub B. Entonces, la excentricidad es menor o igual a K sub B. Este es el núcleo central de mi estructura, de esta. Obviamente aquí he hecho lo mismo, pero en realidad la vigueta tiene esta forma. ¿Está claro? Si tengo una vigueta rectangular, el K sub B es H sextos directamente. H dividido entre 6. Este es el valor. Quiere decir que mi mayor excentricidad ha de ser H dividido entre 6. Y no puede ser mayor que esto porque me saldría del núcleo central. Entonces yo tengo varios torones aquí que estoy soltando. Todos los torones que vaya soltando tengo que garantizar que caigan dentro del núcleo central para que no se me produzca torsión. ¿Está claro? Sí, gracias. Está claro. Ok. Sigamos viendo esta lado. Inicialmente no es posible cables curvos disminuyendo en ciertos casos el efecto, pues forzando la adherencia con tubos plásticos que son cables no adheridos. En cualquier sistema, el resultante de presiones debe quedar siempre dentro del núcleo central. Por eso que hacemos el K sub B, calculamos el K sub B. En este método no se utilizan por lo general vainas que aglomeren los torones o cables. Más por el contrario, son cables independientes monotorónicos. Se tesa uno por uno. O si tengo 10 gatos, puedo tesar los 10 torones, pero uno por uno. Cada gato es para un torón. ¿Qué es la diferencia con los S, que son los gatos tipo S, en que aglomera directamente dentro de una vaina máximo 12 torones y yo teso los 12? Después vamos a ver qué conviene y qué no conviene, cuándo se utiliza pretensado y cuándo se utiliza posttensado. Entonces, vayamos con calma. Monotorones. Por consiguiente, el soltado de los cables debe ser simétrico y caer dentro del núcleo central. Este sistema es aconsejable cuando se va a fabricar muchos elementos en serie o cuando el peralte del elemento estructural es muy pequeño. Guárdenselo en la memoria y después les voy a explicar por qué. Es lo que decía, con cables adheridos, en este sistema los cables se encuentran embebidos en el hormigón, transmitiendo su reacción uniformemente por adherencia a la estructura del hormigón. Cables no adheridos, los cables se encuentran dentro de vainas, evitando el contacto con el hormigón y permitiendo la disminución de pérdidas. No hay pérdida por rozamiento. El cable está totalmente libre dentro de la vaina. En este sistema se requiere de cuñas o conos de anclaje. En cualquier caso, las tensiones de los sistemas son la compresión pura, siempre produce compresión, el momento interno, que es el esfuerzo por excentricidad sobre el módulo resistente, ya sea de la fibra superior o de la fibra inferior, y el momento debido al peso propio. El momento que estamos soltando los torones, la única que va a contrarrestar esa deformación hacia arriba va a ser el peso propio de la estructura, nada más. ¿No es verdad? Ahora,
¿por qué yo pongo W sub T, W sub T? Esto no es porque yo quiera hacer una yankee, sino de que todos los libros americanos, ya sea la AASHTO, el ACI, todos ellos tienen una misma nomenclatura. Entonces, cuando yo pongo esta nomenclatura, yo pongo W sub T. O también puedo poner W sub B. Aquí esto es mayúscula. W sub T y W sub B. Que es lo que estamos viendo aquí, por ejemplo. Aquí. W sub B o W sub T. ¿Y por qué yo pongo W sub B o W sub T? Porque significa en la fibra superior o en la fibra inferior. Siempre tengo que verificar las tensiones en las fibras extremas. ¿Por qué? Porque aquí no puede haber tracción, acuérdense. Y la tracción que se presente aquí, el que es igual a 0, no tiene que superar la tracción que me aguante el hormigón. Entonces, ¿por qué yo pongo W sub T arriba, en la fibra superior, y W sub B en la fibra inferior? Yo podría poner aquí W sub S para la superior y W sub I para la inferior. Puedo. Sin embargo, cuando ustedes estén calculando y consulten libros, hasta que estén traduciendo han perdido hartísimo tiempo. En cambio, si se han familiarizado con esta simbología, directamente van a saber de qué están hablando. ¿Y de dónde viene esto? El T significa top. Y el B significa bottom. Entonces, top es arriba y bottom es abajo. Como es nomenclatura americana, que se ha generalizado, que nosotros trabajemos con la AASHTO y con la CI en cálculos estructurales. Antes se trabajaba con otras normas, más podemos trabajar la norma argentina, la norma, qué sé yo, la española, que es la base del hormigón, el hormigón boliviano, el código boliviano del hormigón, el CBH 87, es una copia fiel del Jiménez Montoya. Entonces, para que no esté calculando con la norma que quiera, entonces directamente se asume que vamos a trabajar con ACI y con AASHTO, que son las dos reglamentaciones que han sido aprobadas por el Colegio de Ingenieros Civiles a nivel nacional como norma de cálculo. Por eso es que les pongo T y B, porque si van por ejemplo, al Teilin o van al Arthur Nilsson o se van al Johan Johansson, van a ver esta nomenclatura, B sub T y B sub B. Si no trabajamos con otra nomenclatura, tendrían que familiarizarse primero con esto para hacer cálculos. Por eso es que en todo lo que vamos a ir para adelante, vamos a hablar de W sub T, de W sub B. ¿Qué significa módulo resistente en la fibra superior y módulo resistente de la estructura en la fibra inferior? A eso se refiere esto. A esto, fíjense, módulos resistentes sobre la fibra superior o inferior, depende de cuál estoy haciendo la verificación. Y aquí también aumento por peso propio en la fibra inferior o en la fibra superior. Siempre hay que verificar en las dos fibras para que no supere los admisibles. En el momento que supera los admisibles, estamos corriendo el riesgo de que reviente nuestra estructura por tracción o se produzca aplastamiento por mucha compresión. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Ingeniero, está claro. Bien. Este es el sistema pretensado, en que directamente tenemos sistema pretensado con cables adheridos o sistema pretensado con cables no adheridos. Si voy a hacer
elementos prefabricados, voy a hacer con cables adheridos. En este caso, la altura de esto debe ser 10 centímetros o 12 centímetros, nada más la vigueta. No voy a elevar más. Para una viga, por ejemplo, de 20 metros o de 30 metros, ya después les voy a explicar por qué no hago sistema pretensado y prefiero hacerlo sistema posttensado. Para que vayan a hacerse una idea, la excentricidad que puedo lograr, esta excentricidad que puedo lograr en el sistema posttensado es mayor que en el sistema pretensado. Entonces ya les dije, si la excentricidad es mayor, el esfuerzo es menor. Por consiguiente, necesito mayor cantidad de cables. Entonces uno diría, pero si ese es el principio y depende de la excentricidad, entonces todo es posttensado, porque en posttensado estoy midiendo al centro la excentricidad. En cambio aquí la excentricidad es continua, ¿no? Pues son cables rectos. Entonces está en función de la excentricidad. Aquí la excentricidad no puede ser mayor a la distancia del eje neutro al núcleo central inferior. ¿Alguna pregunta antes de pasar al sistema posttensado? Bien, haciendo una resonancia, entonces necesito un campo de tesado y en ese campo de tesado necesito yo dos estribos rígidos, estancos, indeformables e indesplazables. No se pueden deformar. Si se deformara así, por ejemplo, hacia adelante, ¿qué pasaría si este, por ejemplo, se deformara así? Entonces quiere decir que me está engañando el preesfuerzo. El preesfuerzo no es el real, porque se ha recorrido aquí mi gato, ¿no es verdad?, a este punto. Entonces he perdido tensión. Entonces, no puede ser estanco, indeformable, indesplazable y totalmente rígido. Y una vez que tengo esto, voy a hacer pasar primero los cables, y una vez que tengo tesados los cables, recién voy a vaciar el hormigón. En el sistema pretensado, lo que se hace es colocar una serie de torones aquí. Son monotorónicos, recuérdense. Fíjense que estoy haciendo cables monotorónicos que voy a tesar con esos cables que es 1 por 1. Entonces, como tengo tantos cables aquí, entonces si yo teso este, entonces tengo que tesar soltar este y este, para que la resultante caiga dentro del núcleo central. Si yo después suelto estos dos más, la resultante de esos 6 tiene que estar dentro del núcleo central. O sea, en todo momento, la resultante tiene que estar dentro del núcleo central. ¿Qué pasa si yo suelto, por ejemplo, estos dos? Estos dos los suelto. Y el rato que los suelto, se produce una torsión y me revienta mi pieza. Cualquier fuerza aplicada dentro del núcleo central no provoca torsión. Y aquí es lo que tengo que cuidar. ¿Alguna pregunta? Inge, sí. Al mencionar que el anclaje y el gato tienen que ser totalmente rígidos, no existiría la susceptibilidad de que el campo de tesado es el que esté en horizontal, ¿verdad? Sí. ¿Se deforma igual? A ver, un momentito. Si te fijas, esta raya de aquí, esta naranjada que ves aquí, ese es mi campo de tesado. Entonces, si este es un estribo rígido y este también es un estribo rígido, entonces no tengo problema de que se deforme así o se deforme así. Entonces, si yo he garantizado que este es rígido, ahora, ¿qué pasa con esto? No es un cable el que estoy metiendo. Puede ser que yo meta toda esta cantidad de cables, pero estoy tesando 1 por 1. Lo estoy jalando aquí 1 por 1. Y después de que he tesado todos estos torones, yo vacío esto. Y cuando yo adquirí resistencia cilíndrica esto, empiezo a soltar lentamente los cables de su estribo, de aquí. Pero tengo que soltar de tal forma que la resultante, los cables que yo suelte, siempre caiga dentro del núcleo central.
¿Está claro? Sí, que ahora sí está claro, muchas gracias. Ok. Vayamos entonces al sistema postensado para ver justamente la gran diferencia que existe entre un sistema y otro sistema. Bien, vayamos al segundo sistema, que es el sistema postesado o postensado. Cualquiera de los dos, generalmente se utiliza este postensado, este valor. Bien, en este sistema, la fuerza de postensado se aplica estirando los cables contra el mismo hormigón ya endurecido. Es decir, el gato hidráulico estira los cables y al mismo tiempo comprime el hormigón. En este momento debe tener una resistencia cilíndrica mayor o igual a 350 kilopons por centímetro cuadrado. Claro, si los cables que estamos utilizando tienen una tensión de rotura de 18.729 kilopons por centímetro cuadrado, son cables o torones, que significa, si quieren la transformación, 270 kips square inch, o sea, kips por pulgada cuadrada. Hagan la transformación y les va a salir 18.729 kilopons por centímetro cuadrado. La tensión de rotura de los cables. Compárenlo con los fierros normales de construcción que tienen 5.000 kilopons por centímetro cuadrado de afluencia. Entonces, si estamos utilizando acero de muy alta resistencia, obviamente tenemos que utilizar también hormigón de alta resistencia. Si no, directamente va a fallar por la compresión y no por la tracción. Entonces, es una contradicción total. El valor del preesfuerzo se controla por la presión del fluido del gato y la medida de alargamiento de los cables. Cuando los valores previstos de presión como de alargamiento son obtenidos, se anclan los cables mediante cuñas o conos machos, los mismos que al ser introducidos dentro del cono hembra producen la adherencia suficiente para evitar la contracción y relajación de los cables. Les voy a explicar todo esto. Primero veamos la teoría. Un cable puede ser estirado de dos lados o de uno solo, en cuyo caso el extremo pasivo muerto debe estar previamente anclado. Finalmente, los conductos de paso a lo largo de los cuales están los torones son llenados con mortero de cemento según la operación denominada inyección de cables o lechada de ductos. ¿Qué significa esto? Fíjense aquí, esta es una viga que primero ha sido vaciada, al revés del pretensado. Aquí primero ha sido vaciada la viga, pero con sus vainas interiores. Y una vez que ha endurecido el hormigón, es decir, metemos los cables en toda su trayectoria, lo volvemos pasivo en un lado y estiramos con el gato Freycinet del otro. Este es el gato Freycinet. Vamos a verlo más adelante. Este gato Freycinet tiene la propiedad de que esta carcasa de aquí retrocede y gracias a los ruleros que se han colocado al retroceder está estirando los cables, produciendo la deformación de la pieza. Pero además, interiormente dentro del cuerpo, hay unos pistones que desplazan los conos machos dentro del cono hembra, produciendo el bloqueo o anclaje. O sea, estos gatos tienen doble acción. Por un lado estiran los cables, produciendo la deformación de la estructura, y los pistones interiores dentro del cuerpo del gato empujan los conos machos dentro del cono hembra, produciendo la compresión y adherencia. Esto vamos a ir viendo con calma. Fíjense, aquí la vaina está colocada siguiendo la ecuación parabólica de segundo orden. Estoy hablando de ecuación parabólica. Entonces, las vainas son colocadas aquí antes del vaciado. Vainas nada más. Estas vainas son de latón y tienen un diámetro de 2/7 de pulgada. Entonces, de acuerdo a la posición, porque exacto, tiene que sacar la posición de estas vainas, se las va amarrando en los estribos para mantener
la curvatura de una parábola. Y una vez que se ha vaciado todo, recién se introducen los cables y a un lado yo coloco el gato y al otro lado lo vuelvo anclaje pasivo o muerto, trabo directamente. ¿Qué quiere decir? Que primero hago que los conos machos ingresen dentro del cono hembra para producir bloqueaje aquí. No estoy estirando cables, solamente estoy haciendo que se vuelva un lado inerte o muerto, para que cuando tenga esto, yo estire con el gato de un solo lado. Entonces el gato lo que ha de hacer es jalar los cables hacia allá y por otro lado los conos machos van a introducirlos dentro del cono hembra. Entonces, al estirar el gato, al estirar los cables, se está produciendo la deformación, ya que si esto yo estiro y estiro, esta vaina se va a poner en posición así, horizontal, ¿no es verdad? Obviamente que para poner esa posición horizontal, quiere decir que yo he deformado mi estructura así, ¿no es verdad? Entonces, es superar la tracción y mi estructura va a reventar. Entonces, esto trata de subir, esto. El rato que yo estiro los cables, esto trata de subir. Pero hay que controlar la tracción que se produce en la fibra superior y la compresión que se produce en la fibra inferior. Nunca tiene que superar los admisibles. Ahora, ¿por qué se utiliza esta ecuación parabólica y no una ecuación circular o una ecuación elíptica? ¿Por qué? Esto es parte de un principio de que cuando yo tengo una viga hiperestática y tengo un apoyo, otro apoyo y otro apoyo, digamos que es una viga hiperestática así. Entonces, después vamos a ver con una isostática también, para que vean que no es solamente para hiperestática. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a colocar mi vaina así. Así. ¿Y por qué voy a colocar mi vaina así? Porque donde tenía que haber fierro estoy colocando la vaina, los torones, para que esto me suba. Donde tenía que haber fierro en la parte superior, estoy colocando los torones para que esto me baje. Aquí, nuestra deflexión era hacia abajo. O sea, vamos a verla. Está en un hormigón armado. La misma viga en hormigón armado. Esta viga tengo así, y la vamos a hacer en hormigón armado. Los colores vamos a intervenir. Mi ecuación de envolvente de momentos máximos que yo tengo que hacer de esta misma viga va a ser así. Ese es. De envolvente de momentos máximos. Quiere decir que tengo el momento máximo negativo del tramo, momento máximo negativo del tramo, positivo, perdón, del tramo, y momento máximo positivo del tramo. En cambio, este debe ser momento negativo de los apoyos, momento negativo y momento negativo. ¿No es verdad? Ahora se fijen que el envolvente de momentos justamente ha sido sustituido por la vaina. Justamente para que, en vez de colocar fierro aquí abajo, yo estoy colocando esto para que me eleve y contrarreste la deflexión que se podía prestar. Entonces estoy evitando que yo coloque fierro. Simplemente con la pura compresión voy a contrarrestar esto. Y esta parte de aquí, sí, esta parte de aquí, esta deformación que tengo, es justamente la ecuación parabólica de segundo orden, esto. Entonces, como yo en vez de colocar fierro, voy a colocar mi vaina, entonces esta vaina tiene que representar a la ecuación parabólica de segundo orden, porque esta es una ecuación parabólica de segundo orden y esta es una ecuación parabólica de segundo orden, donde estos de aquí se llaman puntos de inflexión. ¿Qué quiere decir punto de inflexión? Significa que el momento ahí es cero. El momento aquí es cero. De negativo a positivo pasa por este punto de inflexión que es cero. De positivo a negativo pasa por este punto de inflexión que es cero. Y donde hay punto de inflexión, el momento es cero. Por consiguiente, no afecta la estabilidad de la estructura. Y aquí estamos hablando de los momentos máximos negativos.
¿no es verdad? Por eso es que utilizamos una ecuación parabólica de segundo orden. Y en función de esta ecuación parabólica de segundo orden, nosotros vamos a colocar en los estribos las diferentes posiciones que tengan la vaina. Nos iremos dando. ¿Alguna pregunta? Qué buenas. Sí, adelante. Y hace rato cuando mencionaba la parte de la inyección de mortero en el sistema post-pensado. Vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso. Después voy a hacer el pregunta. La inyección. Sí, cuando terminaremos de tesar primero, después les voy a explicar qué momento se aplica la inyección. ¿Ya? Un poquito de paciencia. Aquí me dicen que hay estudiantes que quieren ingresar. ¿Cómo pueden ingresar después de una hora de explicación? ¿Para qué van a ingresar ya? Chino va a hacer esto, para si no han llevado a clase. Por favor, yo doy máximo 10 minutos para que ingresen, no porque estoy controlando, sino porque después de eso ya no van a aprender nada, absolutamente nada. Por eso es de que lo único que van a hacer es perjudicar a los demás. Entonces, los alumnos que vienen después de ¿está bien? Bien, sigamos entonces. Entonces, yo he metido una vaina que respeta la ecuación parabólica de segundo orden. Cuando ya ha fraguado el hormigón, coloco el gato y empiezo a tesar los torones que están dentro de esta vaina a la presión que yo calculaba. Aquí hay una fuerza P que está jalando y aquí hay una fuerza de compresión que está empujando los conos máximos del cono. Entonces, esto va a tratar de subirse y deformarse así. ¿Ve? Pero en la fibra inferior también va a tratar de formarse así. Entonces yo tengo que controlar que este preesfuerzo que estoy aplicando aquí no va a producir una tracción mayor a la que me aguanta el hormigón. Acuérdense que no tengo fierro. Entonces este hormigón resiste cierta tracción. ¿Cuál es la tracción que resiste este hormigón? Resiste menos 1.59 raíz de F'. Sí. Pero este es raíz, ojo, acuérdense. Este es raíz. Esta es la tracción máxima que aguanta el hormigón. No puedo superar esta. Y si ustedes tienen una resistencia cilíndrica de 350, van a ver que esto es menos 30. O sea, máxima tracción es 30 kilopons por centímetro cuadrado que aguanta el hormigón. No tengo fierro aquí, no tengo fierro a ningún lado. Entonces voy a controlar la tracción, pero también voy a controlar la compresión. La compresión que se produce aquí abajo. Y esa compresión que aquí es 0.45 de F'(C). Esa es la compresión y esta tracción. Entonces abajo yo tengo 0.45 de F'(C), compresión máxima, y arriba tengo una tracción máxima de menos 1.59 raíz de F'(C). ¿Alguna pregunta? Bueno, última vez. Sí, dime. Una consultita. En la parte del inicio, en la cuña, ¿hay un ángulo establecido por norma para poder poner esa cuña? ¿O? No, la misma ecuación parabólica te va a dar la curvatura. La misma. Obviamente que si tú estás con una curvatura así, digamos, no vas a tesar así. ¿No es verdad? No vas a tesar así porque se va a romper el cable. Por eso es que tiene que seguir la curvatura que tú tienes, esa. Y el ángulo y tu gato tienes que colocarla en esa posición también. Por eso es que si se fijan, aquí hay un diente para que el gato se apoye perpendicular a esta línea, o sea, la tangente. La tangente en este punto es esta, ¿no es verdad? Entonces, ahí tiene que tener el gato, justamente continuando con la tangente. Ya les digo, si colocamos así el gato, se va a romper el cable. Por eso es que aquí, si se fijan, la tangente de este está justamente siguiendo esto. ¿Y eso qué nos da?
justamente la curvatura del ax al cuadrado más bx más y más d es igual a 0. ¿Está claro? Ahora, Sí, gracias. fíjense que aquí lo vamos a ver después. Aquí, por ejemplo, yo tengo el YT, el YB, el X sub T. Si yo calculara con K sub T, estoy en un sistema pretensado. Pero en cambio, si yo calculo con excentricidad mayor, y mi excentricidad es esta, obviamente que mi esfuerzo ha de ser menor, o sea, agrandando mi excentricidad. Esta excentricidad es Y sub B menos 0.1H. Y sub B menos 0.1 de esta H. ¿Qué significa este? Pero vamos a ver con otro. Esto significa el recubrimiento que va a tener la vaina, que obviamente es mayor que el K sub B, mucho mayor. El K sub B es para pretensado y este es para postensado. Entonces estoy logrando una excentricidad mayor. ¿Por qué? Porque fíjense aquí, ¿dónde estoy aplicando el gato? No estoy aplicando aquí, estoy aplicando aquí. Entonces, si yo uno de estos dos puntos, esta es mi excentricidad. Esto. ¿Por qué? Porque yo voy a cuidar que en el apoyo no salga del núcleo central. Es el punto de aplicación del gato. Y aquí también. En cambio, en el centro, por inercia se va a levantar eso. Entonces, no me afecta que en el centro donde está la excentricidad esté fuera del núcleo central. Porque no estoy aplicando el gato al medio, estoy aplicando aquí y aquí. Aquí voy a cuidar que no salga del núcleo central, pero esto no. Esto por inercia se debe levantar. Por eso es de que en la mayoría de los casos la excentricidad es mayor en el sistema postensado que en el sistema pretensado. ¿Alguna pregunta? Bien, una vez que hemos metido la yo, sé, fíjense, aquí están las vainas, aquí está. Esto se va a juntar al medio. Pero esta es una vaina que está amarrada justamente a los archivos, fíjese, para que respete la ecuación parabólica de segundo orden. Si no hago esto, si no lo amarro esto, el rato que yo abierto hormigón, esto se me puede subir, se puede bajar, hacer un carnaval de mis cosas. Y eso va a colapsar porque no responde a ninguna ecuación. ¿Sí? Estas son las vainas justamente que son de latón. Estas, las dos blancas. Que se las coloca antes del vaciado del hormigón. Fíjense que aquí están los archivos. Todo estos de aquí son archivos. Y ahí se va amarrando justamente las vainas. Ahí, en los archivos. Pero ahora, ¿cómo yo determino cuál es mi ecuación parabólica? Esta, en una viga. Bien, trazamos nuestro eje de Y y nuestro eje X. Que pasa justamente por el center line, por el núcleo central, y por el medio. Entonces, ¿qué punto es este? El punto A es menos L medios y de ordenada 0. Que es lo mismo que este punto de aquí, que el C, pero es más L medios y 0. En cambio, en el centro, yo tengo 0 en abscisa y menos la excentricidad en ordenada. Por consiguiente, si yo hago pasar por este punto una ecuación parabólica, voy a tener una sola ecuación parabólica. O sea, voy a tener este punto, el B voy a reemplazar y el C también. ¿Dónde voy a reemplazar? En esta ecuación, el A, el B y el C. Y me dirán, ¿y el D? Tenemos 1, 2, 3, 4 incógnitas y tenemos solamente 3 ecuaciones. 1, 2 y 3. 3 ecuaciones, no puede ser. Entonces, lo que se hace es que como esta es simétrica, una de las incógnitas, no digo ni A, ni B, ni C, ni D, una de las incógnitas se vuelve 0 por simetría. ¿Está claro? Así es como yo determino mi ecuación, reemplazando estos valores
en mi ecuación ax al cuadrado más bx más y es igual a 0. Ahora fíjense, cuando yo tengo más de 12 cables, porque yo les dije que en cada vaina de estas solamente pueden entrar 12 torones o cables. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo 31 torones? 31 entre 12 no pueden ser 2 vainas, con 2 vainas solamente hago 24. Quiere decir que tengo 3 vainas. Entonces yo coloco 1, 2 y 3 vainas. Y en cada una de ellas hago pasar sus cables. Entonces, para saber en qué posición está esto, se sacan momentos estáticos de las armaduras. Y una vez que sacan los momentos, entonces, este punto, a ver, no sé si lo marca, por este punto de arriba y por este punto, pasa una sola ecuación parabólica, una sola. Entonces estoy reemplazando la vaina de arriba. Después yo coloco por este punto, por el punto del medio, y por este punto pasa otra ecuación parabólica. Ya tengo la segunda vaina. Y la tercera yo voy a colocarla aquí. Voy a colocar por este punto, por el punto de abajo, y por este pasa otra ecuación parabólica. Entonces quiere decir que tengo, cada una de estas vainas tiene su propia ecuación. Ahora me dirán, ¿y por qué están separadas aquí? Aquí no. Aquí yo separo entre esta vaina y esta vaina 30 centímetros. Y entre esta vaina y esta vaina 30 centímetros. Eso lo hago para facilitar la maniobrabilidad del gato. Porque si los coloco pegados uno debajito del otro en el apoyo, voy a tesar la primera muy bien, los cables, pero cuando quiera tesar la otra vaina, no voy a poder porque los cables me están molestando y el cabezal del gato no va a apoyar. Por eso es que yo separo en el apoyo 30 centímetros de una a otra. En cambio aquí está uno encima de otro. En el center line, este punto se llama center line. Ahí voy a tener 1, 2 y 3 vainas. Una encima de otra. Pegadísimos. En el center line es aquí. En cambio del apoyo voy a separar con 30 centímetros para que el gato pueda maniobrar. Vamos a ver una foto anterior para que vean la separación en el apoyo. Aquí, fíjense, esta es una vaina y esta es otra vaina. Y de aquí a aquí son 30 centímetros. Entonces estoy separando esto, porque si lo ponía aquí abajo, fíjense, este gato cuando quiere trasladar aquí, no voy a poder tesar porque me van a molestar los cables de arriba. Entonces, en el apoyo yo separo 30 centímetros una vaina de la otra. En cambio, en el center line aquí, está uno encima de otro. ¿Está claro? Sigue. Bien. Cuando yo he pesado ya los torones, pero supónganse que son 31 torones. Entonces yo digo que voy a colocar 12 aquí, 12 aquí y voy a colocar 7 aquí abajo. Yo he decidido hacer eso. Sin embargo, con los momentos estáticos de las armaduras, recién voy a ver si estoy bien o estoy mal. ¿Qué es lo que me rige? Que aquí en el center line, la vaina inferior tiene que estar por lo menos, tiene que tener 3 centímetros de recubrimiento. En hormigón armado ya saben que para que sea hormigón armado, los fierros tienen que tener todos su recubrimiento, tienen que estar embebidos en hormigón. Aquí también. Pero en este caso las vainas tienen que estar totalmente embebidas en hormigón para que no se nos rompan los cables. Entonces la condición es que aquí el recubrimiento mínimo que tengo que tener es 3 centímetros. Entonces voy a ir jugando con los cables aquí de tal manera que mi excentricidad aquí sea la mayor. ¿Qué pasa si yo he asignado mal mis torones? Porque la primera vez, yo de cómo sé si está bien o está mal, no sé. Entonces, ¿qué pasa si la de abajo, esta, se me forma así? Perdón, así. Así. Está tan arriba esta que estoy perdiendo excentricidad, mi excentricidad de aquí a aquí. Estoy perdiendo excentricidad. Y si pierdo excentricidad, estoy aumentando el número de torones. Por consiguiente, la vaina de abajo tiene que estar lo más abajo posible
para que tenga un recubrimiento de 3 centímetros, por lo menos. Eso se llama el cálculo de los momentos estáticos de las armaduras, que vamos a irlo viendo más adelante. Bien, ahora digamos que yo he colocado aquí, vamos a poner, en esta vaina he colocado 12, en esta otra vaina he colocado, qué sé yo, 10, y en esta vaina he colocado 11. Tolones estoy hablando, por si acaso. 11. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo 33 tolones, ¿no ve? Y yo los he puesto 12, 10 y 11. Sin embargo, cuando verifico en el centerline aquí, está muy arriba o se ha salido. La vaina está, esta vaina de aquí está fuera de la viga, está aquí abajo. No me sirve, no está embebida para nada. Entonces yo voy a cambiar esto y voy a decir, a ver, le pondré 12, 12 y 9. 12 y 12, 24, más 9 son los 33, los mismos 33 que tengo aquí, pero cambio la posición, 12, 12 y 9. Y veo si me sube o me baja mi excentricidad en el centro. Pero ahora, ¿qué pasa? Si yo teso todos los torones de esta vaina, ¿qué ha pasado? Que he superado aquí mi tracción. Al tesar todos los torones, debería haber sido máxima tracción que aguanta aquí. Aquí. Y sin embargo, le llegó al amarillo. ¿Qué quiere decir? Que esto va a reventar mi viga. He excedido la tracción que aguanta el hormigón. Entonces no puedo tesar los 33 torones. Entonces digo, de acuerdo a cálculo también, voy a tesar solamente, en vez de 12, voy a tesar 8 aquí. Y voy a tesar 10 en este de aquí. 10. Ok, sigue 10. Y solamente voy a tesar 18. ¿Por qué? Porque estoy haciendo tensiones diferidas. Como yo puedo testar los que yo quiera, puedo testar los que quiera aquí, los que quiera aquí, los que quiera aquí. Que no es lo mismo que en el sistema pretensado. En el sistema pretensado tengo que soltar todos los cables o torones para llevar esa viga a su sitio. Aquí no. Estoy tesando contra el mismo hormigón. Entonces yo puedo tesar esta vaina, o esta de aquí abajo, o algunos cables de esta vaina, para no exceder justamente ni la tracción ni la compresión. Entonces, si yo en vez de 12 he tesado 8, y en la segunda de 10 he tesado 10, solamente puedo aplicarle lechada de hormigón o inyección a esta vaina, a esta, la que han sido tesadas todos sus torones, a este. Aquí no puedo aplicarle, porque primero tesaré los 12 y así voy a colocar su inyección. ¿Qué significa la inyección? La inyección significa que a través de este gato Freycinet, vamos a ver más arriba, a través de este gato Freycinet, si se fijan, está colgado de aquí, pero tiene aquí un orificio. Entonces ahí yo coloco una bomba de 7 kilopons por centímetro cuadrado y entra directamente dentro de la vaina. Es lechada, o sea, cemento con agua y un poquito de arena. Entonces yo inyecto a esto. ¿Para qué? Para que inyecto aquí, inyecto lechada de aquí, a través de esto, y esta lechada va pasando por todo esto, y cuando rebalsa al otro lado, quiere decir que todo está embebido de cemento. Entonces ya no hay espacio libre en la vaina entre cable y cable. Todo ha sido forrado con cemento, si quieren, con la lechada. Entonces, ¿qué estoy logrando con esto? Que esto funcione como un solo núcleo. Todos los cables, los 12 cables que tenían, funcionan como si fuera un solo cable de 2 y 8 octavos de pulgada. Entonces, la posibilidad de que falle por esta es mínima, porque estoy embebiendo lechada en la vaina. Cuando se va aquí, lo tapo aquí, y quiere decir que todos los cables dentro de la vaina están embebidos en cemento. Eso se llama la operación inyección. Pero fíjense que yo tenía que tesar 12 y solamente tesar 8. No puedo hacer inyección, ¿no?
porque si meto inyección, ya no puedo meter los otros 4 cables. Solamente hago la inyección a las vainas que han sido tesados todos sus torones. Entonces, en vez de meter 12 cables aquí, es como si estuviera metiendo un cable de 2/7 de pulgada, porque se ha vuelto un solo núcleo gracias a la lechada. ¿Está claro? Sí, respecto a eso quería hacer mi pregunta hace rato. Dime. Anteriormente mencionaba que los cables no adheridos son los que no están embebidos en hormigón, ¿verdad? Sí, entonces hablan de pretensado, ¿no es verdad? Exacto. Pero en este caso del posttensado, Sí. una vez que los cables ya están embebidos en la lechada, no volverían a ser cables, pero no pasarían a ser cables adheridos, o ya no viene al caso eso. No te interesa porque quiere decir que tú has vuelto un solo núcleo. Fíjate que si quieres no le metes flechada, déjalo así, están tesados todos los cables, ¿no ves? Pero ¿qué pasa si uno de tus torones o cables no tiene la misma resistencia que el otro? No tiene. Entonces quiere decir que al rato que estés estirando uno de los torones va a empezar a estirarse así. Tú estás estirando de aquí. Tú estás estirando así. Estás estirando y tú tienes esta mano. Y hay uno que se ha disparado aquí. ¿Qué quiere decir? O que está mal trabado aquí, o sino que tiene menor tensión de rotura que los otros. En cambio, si tú estás embebido en hormigón, trabaja como un solo núcleo. Entonces, una falla de uno es absorbido por los otros 11. Entonces, puedes garantizar que esa estructura está bien tesada. ¿Está claro? Sí, muchas gracias. Inge, buenas noches. Sí, buenas noches. Disculpe, esta lechada de cemento que va a ser, vamos a ingresar a la vaina, Sí. debe tener alguna característica especial, ya que son esfuerzos de tensión grandes, ¿no?, que se está produciendo. Pero estás inyectando solamente cemento, por eso se llama inyección de mortero de cemento, porque está mezclado solamente cemento con agua y un poquito de arena. Lo que se trata es de que esta lechada vaya tapando todas las separaciones que existen entre cable y cable. Y al lograr esto, porque estás rebalsando aquí, quiere decir que está totalmente embebido esto. Quiere decir que en vez de ser 12 cables aquí, es como si fuera uno de 2/7, que es el diámetro de la vaina. Entonces estás garantizando tu tesado. ¿Está claro? Ahora, esta inyección, Ingeniero, está bien. Esta inyección se la coloca a través del cuerpo del gato. Hay un dispositivo ahí donde conectas una bomba de 7 kilopascals por centímetro cuadrado y ahí metes la inyección. Y esa bombita viene empujando esa lechada hasta que se balsa al otro lado. Cuando se balsa al otro lado, tapas aquí y que saque ahí. Entonces quiere decir que todos los torones que están aquí adentro, todos están totalmente forrados con lechada de hormigón, con mortero de cemento. ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias, está bien. ¿Alguna pregunta más? Una consulta, ingeniero. Adelante. ¿Cuál sería la longitud mínima para poder realizar un posttensado? Esa es una excelente pregunta. A ver, vayamos a aquí. Nuestra viga es así. Y tenemos aquí 20 centímetros. Mi sección es de 20 centímetros de alto por, 10 por 20, digamos. Y yo quiero hacer posttensado. ¿Cómo voy a amarrar mi torón en 20 centímetros? ¿Cómo? Quiere decir que de aquí, aquí, la diferencia es en el decimal, ¿no ve? Que no es lo mismo que yo tenga aquí una altura de 1 metro.
Entonces yo puedo amarrar en este estribo, en este estribo, en este estribo, en este estribo, ¿no ven? Porque yo tengo estas alturas, esta altura tengo, esta altura tengo, esta altura tengo, esta altura tengo. Esos son momentos estáticos de los ordenadores. Entonces puedo yo amarrar y formar una ecuación parabólica. Pero en 20 centímetros, y digamos que tiene 10 metros de largo, ¿cómo yo voy a formar una curva aquí? Imposible. ¿No ven? Imposible. Entonces, para alturas menores, sistema pretensado. Para alturas mayores, sistema posttensado. Por eso es que todos los puentes trabajan con el sistema posttensado, porque la excentricidad aquí es mayor que la excentricidad aquí. Pero yo no puedo hacer una vigueta de 10 centímetros de alto, a ver, en 4 metros hágame una curva. Imposible. O sea, pueden hacer, pero ¿cuánto van a tardar? Unos 2 meses en hacer una vigueta. Por eso es que en sistemas prefabricados no se hace posttensado y se hace pretensado con cables adheridos. ¿Está claro? Fíjense nomás, 4 metros, de aquí a aquí tenemos 4 metros, y aquí tenemos 20 centímetros. ¿Podré yo hacer esta catenaria? ¿Podré? Si de aquí a aquí, y de aquí a aquí, y de aquí a aquí, me está cambiando en el décimo decimal, en el séptimo decimal, pues, imposible, ¿no? Me va a salir al final una línea así de recta, así. Así. No puedo darle la contabilidad, muy, muy pequeño esto para dar una curva. Entonces, tendría que fabricar uno en 3 meses en vez de que yo haga un sistema pretensado donde estiro los cables y sé que es recto y después vacío. Pues en esto, cuando la altura es un peralte del elemento estructural pequeño, sistema pretensado. Cuando el peralte del elemento estructural es considerable, yo puedo amarrar así curvo, sistema posttensado. Otra consultita, Inge. Adelante. Hablaba acerca del campo de pesado. Que debe en pretensado, no en posttensado. En posttensado tú estás tensando contra el mismo hormigón, no necesitas campo de tensado. Le quería preguntar acerca de cómo podríamos hacer ese campo de pesado rígido. ¿Cómo se haría ese campo de pesado? Los puentes que yo he hecho he vaciado un estribo de hormigón ciclope. Entonces, un estribo de hormigón ciclope que tenga 30 centímetros arriba y que tenga 60 centímetros abajo, eso no se va a romper pesando con un cable, no se va a romper. Ese es un estribo estanco, indeformable, indesplazable y rígido. Ahora, si yo quiero colocar, digamos que es pretensado, y le coloco una vainita aquí, o una fierro aquí y otro fierro aquí, obviamente que al rato que empieza a tesar, se va a inclinar así, y este se va a inclinar así, ¿no es verdad? Entonces, no puede ser, puede ser estanco, no se mueve de pero no es rígido, es desplazable, y aquí también es desplazable. Por eso es que hablo de elementos rígidos, indeformables, indesplazables, y que se pueden aplicar a tensiones. Generalmente se hace con hormigón ciclope muros, que una vez que has acabado de tesar todo, tu viga, lo demueldes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tu viga ya está tesada, ya está. Entonces puedes llevar esta viga a tus estribos, si estás hablando de un puente. ¿Está claro? Sí, gracias. A ver, aquí hay. Cuando hay más de una vaina, ¿cuál de las vainas se tesa primero? ¿Cuál de las vainas tesarían ustedes primero? Los voy a dibujar. O sea, les he explicado ya esto, pero muy buena la pregunta, porque esta vaina viene así, y esta vaina viene así. ¿No? ¿Qué pasa si yo teso esta vaina? Esta. ¿Qué pasa?
Acuérdense de esto. De esta partecita, no recuérdense. Si yo teso esta, estoy tesando de aquí. ¿Qué pasará con mi estructura? Estoy fuera del núcleo central. Yo les he dicho que en post-tensado solamente importa el punto de aplicación del gato. Este es mi punto de aplicación del gato. Y no puede estar fuera del núcleo central. Porque si está un poquito desfasada aquí, por alguna razón, se produce torsión y colapsa mi estructura. Entonces, obviamente voy a tesar la del medio, y después tesar esta, y después tesar esta. Todo momento hay que cuidar que las resultantes, la tensión, los jalados de los cables, no salga del núcleo central. ¿Está claro? Aquí está. ¿Qué pasa si yo teso el de arriba? Estoy fuera del núcleo. ¿Alguna pregunta más? Bien, ahora ya saben lo que es sistema pretensado, sistema posttensado, cuándo se debe aplicar el pretensado, cuándo se debe aplicar el posttensado. Bien. En algún momento en que vamos a llevar acerca de puentes cajón, digamos, de cómo podemos hacer el posttensado en un puente cajón. El problema es que yo quisiera darles en puente atirantado, en puente, por siempre hay esforzado ahí, puente atirantado, puente colgante, o sea, todo, pero mi materia no es puentes, mi materia es hormigón preesforzado. Entonces, si yo empiezo a cómo se calcula un puente, novelas sucesivas, cómo se calcula un puente atirantado, cómo se calcula un puente colgante, cómo se calcula un puente de New York, estoy entrando al tema de otro docente. Mi tema no es puentes. Y una losa cajón es puente, lamentablemente. Entonces no voy a entrar en esos detalles porque yo no estoy en competencia con un docente de puentes. El docente de puentes que enseña, les enseña a ustedes cómo se calculan los diferentes tipos de puentes. Yo les voy a enseñar cómo se calcula el preesforzado, ya sea en puentes, en vigas, en tanques de agua, en tanques elevados, que ya les he dicho cómo funciona eso. Eso les voy a enseñar. Pero no puedo entrar a enseñar todos los tipos de puentes. Discúlpenme, pero no es mi materia. ¿Está claro? Sí, muchas gracias. Okay. Si no hay más preguntas, vamos a quedar aquí. Nos vemos el día de mañana.